Canal 11, orgullosamente Politécnico. En primer lugar, esta consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Es muy importante que nuestros pueblos sean considerados mayores de edad, que puedan ejercer sus derechos, que sean titulares de derechos y obligaciones. Es uno de los aspectos fundamentales. Son los mecanismos específicos para que estos pueblos puedan ejercer su autonomía, tanto a nivel de la comunidad, a nivel del municipio y a nivel de las regiones indígenas. Es el reconocimiento y respeto a sus tierras, a sus territorios, a sus recursos naturales. No hay que olvidar que en las regiones indígenas del país hay una gran biodiversidad. Tenemos la selva de los Chimalapas en Oaxaca, tenemos la selva lacandona en Chiapas. Necesitamos proteger estos territorios y esta biodiversidad que hay en las regiones indígenas, entre otras cuestiones fundamentales. Actitud a servir. Bueno, con nosotros Adelfo Regino Montes, él es director general del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Adelfo, te agradezco mucho, porque sé que estás vuelto loco, y yo creo que te agradece más, te ha agradecido más el presidente, ¿no? No lo digo porque eso de que dejes allá para venirte para acá, no está fácil, ¿no? ¿Cómo estás, Adelfo? Yo escogí Javier, yo soy. Koyam na ishnaviotama mo chal gente que it's nigosh ni machao como chperish higach penish atana itana izmeda a ayuko a ayukit a coita conosh mo chal de nevin de costa. Pues muchas gracias, mi querido Javier, por invitarme, por invitarnos a este programa aquí contigo, y pues a mí me da personalmente mucha alegría saludarte por este medio y agradecerte por todo tu trabajo a favor de nuestro país y en particular a favor de nuestros pueblos. Yo sabes bien, Adelfo, que soy realmente el agradecido porque has sido actor de muchas cosas en este país, que ahora, ¿cómo las ves ahora, Adelfo? Todo esto que ha pasado, Tlachinoyan, todo lo que pasaba, todas las cosas que eran tan adversas, ¿no? ¿Ahora cambian, no cambian? ¿Qué impresión tienes de todo esto? Bueno, pues veo luces y sombras. Sí. Vivimos en un país adolorido en muchos sentidos. Vivimos en un país que tiene una enorme complejidad en todos los ámbitos, sí. Pero también veo luces de esperanza, veo que hay esperanza en nuestra gente, porque haya en este nuevo ciclo un proceso de cambio y transformación. Creo yo que este sentimiento es un sentimiento que tenemos muchos mexicanos y mexicanas, y bueno, pues yo espero que quienes hoy estamos llamados a servir a nuestro país, a nuestros pueblos, pues estemos a la altura de las circunstancias, a la altura de las demandas y exigencias que tiene nuestra gente. ¿Cómo se dio el proceso de tu designación, Adelfo, tomando en cuenta que pues mucha vida en la Ciudad de México no haces propio de tu trabajo? ¿Cuándo te lo propusieron? ¿Cómo se fue dando todo ese proceso, Adelfo? Bueno, yo tengo el honor de conocer al licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, y fue en un evento en una comunidad mazateca en Huautla de Jiménez, donde por cierto era doña María Sabina, claro, la sabia de los hongos. Fue allí en un evento público donde el licenciado Andrés Manuel me hizo la invitación pues para acompañarlo en este tema
desde luego yo le expresé que lo platicaría, lo consultaría con mis hermanas y hermanos con quienes he tenido el gusto de trabajar durante tantos años, con nuestras autoridades, particularmente ahí de la Sierra de Oaxaca. Y bueno, pues después de una valoración decidimos participar en este proceso, siempre convencidos de que es importante mirar las causas, los problemas hondos que viven nuestros pueblos, nuestras comunidades, desde luego, y también seguir en esta lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. Eso es una pregunta quizás muy personal, Adelfo, pero para ti ¿esto qué significa? ¿Cuánto tiempo llevas en esta lucha? Bueno, yo desde que terminé mi preparatoria... 18 años. Terminé mi preparatoria en 1990, sí, en la Facultad de Derecho, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, desde hace más de 20 años me dedico a esta tarea de defender los derechos de nuestros pueblos indígenas. Y bueno, para mí, en esta etapa, representa otro ciclo. A nosotros en nuestras comunidades nos enseñan que además de nuestro papel de ciudadanas y ciudadanos, pues también estamos llamados a servir. Y ahora nos toca servir, esa es la concepción que traemos, nos toca servir a nuestros pueblos y a nuestras comunidades indígenas en esta nueva institución que ha sido creado, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Oye, a ver, ¿y cómo hacer esto? ¿Cómo materializar todo eso? Primero van a tener que, supongo, poner oficinas casi en todo el país, o representaciones o algo parecido. Tú vas a tener que estar viajando un día sí y otro también. ¿Qué has pensado en cuanto al diseño? Porque como sea, ya estás nombrado y ya estás ahora sí, ¿no? Ya no es la época del presidente electo, ya es la del presidente constitucional, con su gabinete. Sí, en efecto, pues el primer paso ha sido crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tal como lo anunció. ¿Dónde está la sede ahorita? Bueno, ahorita en México, aquí en la Ciudad de México, estamos aquí por Coyoacán, sí, a un lado de la Cineteca Nacional. ¿Eres bonitas son esas? Sí, sí, bueno, pues ahí están las oficinas de lo que fue antes la CDI, hoy sí, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, pues como tú lo dices, uno de los encargos que nos ha hecho el licenciado Andrés Manuel López Obrador es que esta institución tenga presencia en todos los pueblos indígenas de nuestro país. Estamos hablando de que se van a consolidar esto que conoceremos a partir de ahora como los centros coordinadores de pueblos indígenas. Serán alrededor de 133 centros coordinadores de pueblos indígenas que estarán distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional para atender los 68 pueblos indígenas de nuestro país. También vamos a atender a la comunidad afromexicana, que está asentado fundamentalmente en la costa chica de Oaxaca, sí, y Guerrero. Esto es una estrategia nueva que vamos a seguir, la atención regionalizada, directa, cercana a nuestra gente, y también el desafío que implica concretar la transversalidad institucional, es decir, sí, cómo logramos que efectivamente las diversas dependencias, secretarías de Estado puedan realmente de manera efectiva atender a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Entonces es un desafío genial, es un desafío impresionante, sí, claro, en la medida en que se trata de que esta nueva institución genere las políticas públicas del Estado mexicano con relación a nuestros pueblos indígenas. Adelfo, tú que has trabajado tanto tiempo en esto, que tienes hermanas, hermanos que se han acompañado, que me parece que sería como la expresión, ¿dónde encuentras hoy que están los principales problemas? Si yo te dijera, de manera sucinta, ¿no? 3, 4 problemas que tú veas que no cambian y que están muy enquistados, muy penetrados en nuestra sociedad, e incluso con problemáticas propias de las comunidades indígenas. Bueno, yo destacaría 3 problemas fundamentales a los cuales se enfrentan de manera cotidiana nuestros pueblos. Sí. Uno es, desde luego,
esta sistemática violación de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy nuestros pueblos viven muchas amenazas en cuanto a las agresiones que hemos sufrido, en cuanto a las formas de organización, a sus autonomías, en particular el tema de los despojos que a menudo se dan con relación a las tierras, a los territorios, a los recursos naturales, y la implementación de proyectos que a menudo se hacen sin tomar en cuenta la opinión de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Creo que este es un desafío muy fuerte que tenemos en cada una de las regiones indígenas de nuestro país. Una segunda cuestión que yo destacaría es el tema de la falta de oportunidades de empleo, la falta de proyectos económicos, productivos en nuestras regiones indígenas, y que aquí se da una paradoja porque tenemos mucha riqueza, tenemos mucha biodiversidad, tenemos una gran riqueza natural en los territorios indígenas, pero paradójicamente, si uno revisa los datos oficiales de Coneval o las diversas instancias del Estado que se dedican a la medición de la pobreza, nos vamos a encontrar de que los pobres de entre los pobres, como lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él ha dicho, duele decirlo, pero los más pobres de entre los pobres son nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Creo que esto es un desafío muy fuerte y que, bueno, tú lo has platicado mucho aquí en tu programa. Esto ha generado una ola migratoria muy fuerte de nuestra gente hacia las grandes capitales del país, hacia la Ciudad de México, el norte de nuestro país, en los campos agrícolas, en San Quintín, en Sinaloa, y a los Estados Unidos de América. Creo que esto es algo que hay que destacar, aunque sea doloroso. Y una tercera cuestión, Javier, que yo destacaría es la pérdida acelerada de nuestras culturas y en particular de nuestras lenguas. Y esto obedece a un conjunto de factores, pero yo destacaría de manera importante el tema de la discriminación y el racismo que se vive a todos niveles. No es solo la discriminación y el racismo, no es solo un problema de carácter institucional, sino, diría yo, es un problema de carácter social. Sí. Uno va a la calle, uno va en la tienda, uno va al hospital o a la escuela y te encuentras en un contexto en donde a menudo por la lengua que hablas, por la cultura que portas, hasta por el color de tu piel, la piel morena, pues te discrimina. Entonces, estos son algunos de los problemas que tiene nuestro país, en particular nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas, y bueno, pues son los desafíos que hoy tenemos por delante. ¿Qué hacer, Adelfo? Sé que esto para ti lo has pensado no una, sino muchas veces. Y cuando te pregunto qué hacer, no es que haya una varita mágica, pero ¿por dónde, como por dónde dirigir la estrategia en un área que tiene antecedentes en México, que a lo mejor no había sido desarrollada, ¿no?, de manera tan puntual como ahora se pretende? Y además, yo sí te lo digo, ¿no?, tomando en cuenta que tú eres un personaje, tú eres una persona que de esto sí le sabe, que lo ha vivido, que en carne propia, todo esto que nos has contado, lo has vivido en carne propia junto con las comunidades. Pero digamos, ¿cómo piensas diseñar una estrategia para enfrentar todas estas muchas cosas que pasan, a lo que se suman también pues las problemáticas propias de las comunidades, ¿no?, que tienen que ver entre ellos, en fin, lo que hemos platicado en otras ocasiones? Sí, bueno, pues aquí creo que es pertinente recordar lo que un día nos decía nuestro amigo y maestro Rodolfo Stavenhagen. Sí, ¿cómo ha sido citado últimamente, por cierto? Muy citado porque Rodolfo dedicó su vida a los pueblos indígenas de este país y, diría yo, del mundo. La última etapa de su vida lo dedicó a ser relator para la ONU, de la ONU sobre pueblos indígenas. Entonces, él decía que los pueblos indígenas se enfrentan a un problema de carácter estructural. La problemática que viven nuestros pueblos es de carácter estructural, que sería ilusorio decir que se va a resolver en un corto tiempo, pero lo que sí podemos hacer es crear las condiciones
para que esto se resuelva. Sentar las bases, de modo que podamos resolver los múltiples desafíos que viven nuestros pueblos y comunidades indígenas a escala nacional. Y para esto tenemos que cambiar de concepción. Y nosotros estamos partiendo de la premisa de que nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas y afromexicanas tienen que ser reconocidos como sujetos de derecho público. ¿Esto qué significa? Significa cambiar esta visión de que nuestros pueblos a menudo son considerados como objetos, o en el mejor de los casos, como sujetos pasivos de las políticas, de los programas, de las acciones de gobierno. Entonces, tenemos que transitar de esta concepción a una nueva concepción en donde nuestros pueblos son sujetos de derecho, en donde son sujetos de su propio desarrollo, en donde son sujetos de su propia historia y de su propio futuro. Esa es la concepción que queremos implementar a partir del día de hoy, con la creación de este nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y que a partir de esta nueva concepción podamos establecer las políticas, los programas, los proyectos a nivel del Estado mexicano. ¿Hay muchas problemáticas internas entre la comunidad indígena o no? ¿Qué alcanzas a apreciar? Bueno, pues como cualquier... No digo, sí, claro, no lo digo como algo excepcional, sino hay muchas problemáticas, porque luego uno recuerda que hay historias y esas historias vuelven a aparecer y vuelven a confrontar a personajes que heredan otras historias, en fin, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que nuestros pueblos viven dinámicas complejas. Sí. Hay historias de faccionalismo, hay problemas en nuestras comunidades, en nuestras regiones indígenas. Yo te citaría, por ejemplo, la problemática agraria. Tenemos conflictos agrarios. Tú, por cierto, fuiste a una comunidad en Oaxaca junto con Carmen Aristegui, en la Sierra Norte, en Santa María y Avesía. ¿Y te acuerdas qué problemática entre dos comunidades? Sí, y allí el se sentaron a la mesa por lo menos 20 minutos. Sí, y han tenido un proceso de diálogo muy emblemático en muchos sentidos. Sí. Ellos han construido soluciones de manera dialogada, de manera consensada, y bueno, pues esto muestra que así como hay problemas, también hay la capacidad para poder resolverlos. Yo creo que en gran medida lo que toca ahora es cómo promovemos un proceso de unidad y reconciliación también entre nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Creo que es un desafío que tenemos por delante, porque en la medida en que tengamos la capacidad para resolver los múltiples problemas que hay en las regiones indígenas, así es como vamos a poder consolidar los procesos de organización, de autonomía y de desarrollo en cada una de estas regiones. Oye, yo recuerdo tanto cuando veníamos de regreso de Santa María y Avesí, después de lo que hayamos visto que ya de suyo era muy interesante en todos los sentidos, que nos paramos en un pequeño poblado, un poquito quizás, que será como una media hora por ahí, y viene esta otra parte, la parte de una riqueza inaudita, inesperada, ¿no? ¿Te acuerdas? Con coros que estaban ensayando, con todo esto, que esa es la otra parte indígena, que tengo la impresión, te lo pregunto, que si algo ha hecho el presidente es poner el tema en la mesa, y nosotros como que nos hemos ido medio redescubriendo, ¿no? Hay muchas críticas a lo que pasó el sábado, el día de la toma de posesión, en la tarde, pero de cualquier manera nos pusieron un tema que es nuestro origen, ¿no? A ver esta parte, Adelfo, ¿cómo la ves? Pues sí, en efecto, nuestros pueblos y comunidades indígenas representan una gran riqueza para este país. No hay que olvidar que nuestras raíces más profundas están justamente en los valores culturales, en esta cultura milenaria de nuestros pueblos y comunidades indígenas, que se expresa a través de esta enorme diversidad lingüística. Tenemos documentado por lo menos la existencia de 68 lenguas indígenas a nivel nacional. Tenemos características culturales pues que son únicas en el mundo. En Oaxaca, tú sabes que a nosotros nos gusta practicar el tequio, nos gusta servir a nuestra comunidad,
de manera gratuita, y sobre todo tenemos nuestras fiestas y nuestra música. Las grandes bandas de música que existen en este país están justamente en la serranía oaxaqueña, en la serranía mije, zapoteca, chinanteca, mixteca, entre otros pueblos indígenas. Entonces, representamos una gran riqueza cultural, humana, para México, y desde luego esto que ha pasado el día 1 de diciembre, la entrega del bastón de mando por un grupo representativo de autoridades indígenas, autoridades tradicionales, al señor presidente de la República, pues es algo histórico en muchos sentidos. Nunca en la historia de nuestro país, en el marco de la toma de posesión de un presidente de la República, se había dado este acontecimiento histórico de que se entregara el bastón de mando, por cierto, un símbolo de servicio, un símbolo de que tienes que servir de manera comprometida a la comunidad, al pueblo. Y bueno, pues este es el mensaje que se ha querido transmitir a nuestro país, que yo creo que se ha hecho este acto de manera auténtica, de manera respetuosa, y siempre con este ideal de que es importante poner en la agenda nacional, en la memoria colectiva de este país, la importante presencia que significa los pueblos indígenas y afromexicanos en la vida nacional. Adelfo, tú que siempre has estado cerca de esa otra parte que es muy importante, los maestros, las maestras. A ver, reflexionemos sobre esto, ¿no? Yo entiendo que han sido muy señalados algunos maestros, otros no han hecho bien su chamba, muchos otros lo han hecho muy bien. Hay una derogación de la reforma educativa, se trata de la mal llamada, como le dice el presidente, y ahora entramos en otra etapa. Lo planteo por lo siguiente, porque sabemos que los maestros en las zonas rurales juegan un papel verdaderamente preponderante. De suyo lo juegan los maestros, pero en estas zonas, Adelfo, a ti te consta, tú lo has visto, lo has vivido, has sido hasta maestro. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues en efecto, el papel de la maestra, del maestro en el contexto de nuestras comunidades es fundamental. Algunos lo han incluso calificado como apóstoles, un apostolado, el trabajo del maestro en nuestras comunidades indígenas, porque el maestro o la maestra al mismo tiempo que da clases, hace las funciones del secretario o la secretaria municipal, es decir, del escribano, hace las funciones de traductor cuando llega alguna persona de afuera, llámese gobierno, medios de comunicación, etcétera. Claro. Es decir, tiene un papel muy importante el maestro y la maestra en la vida comunitaria. Y bueno, pues hoy justamente esta mañana el señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar esta reforma, esta importante reforma educativa, importante reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en donde dos temas que yo destacaría es, por un lado, la revalorización del papel del maestro y la maestra, la revalorización del magisterio democrático nacional. Creo que esto es muy importante porque es el sujeto que hace posible el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas en todo nuestro país. Y por el otro lado, el hecho de que se destaque la educación indígena intercultural. Creo que es fundamental que en un tema tan concreto como es el caso de la evaluación educativa, pues esta evaluación sea contextualizada, sea intercultural, atienda a los diversos contextos en los que se desenvuelve nuestra niña, nuestro niño, nuestro adolescente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que estos dos datos son fundamentales y estoy seguro que nos va a encaminar a una ruta de armonía, de respeto y sobre todo de fortalecimiento del sistema educativo nacional. ¿Cómo recorrer todo este país con tanto indigenismo que hay en algunos casos, pues más que disperso, que tiene sus orígenes, que son pequeños grupos que a lo mejor en algunos casos pueden estar hasta en peligro de extinción, como las lenguas? ¿Cómo hacer toda esa parte? ¿Cómo le vas a hacer, Regina? Bueno, pues mira, es, Javier, un desafío muy importante. Sí, claro. Desde luego, en este país nuestro tenemos pueblos indígenas, culturas, lenguas indígenas
como lo dices atinadamente, que están en riesgo de extinción. Sí, sí, Esto en el norte, por ejemplo, los claro. Ilihuas, los Umiay, los Paipai, o incluso en entidades con una gran presencia indígena como es Oaxaca, el Izcateco está prácticamente agonizando. Sí. Es decir, tenemos pueblos que están en riesgo de extinción, y tenemos también una gran vitalidad de muchos pueblos indígenas con una gran presencia cultural, con una gran presencia organizativa, como es el caso de los nahuas, que están en 15, 16 estados de la República, el caso de los mayas, que están en 3 entidades federativas en la península de Yucatán, el caso de los zapotecos, que están en Oaxaca, o los mixtecos, que están en 3 entidades, en Oaxaca, Puebla y Guerrero. Es decir, tenemos esta gran diversidad. Nuestro reto va a ser cómo logramos hacer un trabajo que tome en cuenta esta gran diversidad étnica, cultural y lingüística que hay a lo largo y ancho del territorio nacional, y cómo logramos la construcción de políticas públicas pertinentes, políticas públicas contextualizadas, políticas públicas que realmente atiendan las causas de fondo de las diversas problemáticas que viven nuestros pueblos y comunidades indígenas. Creo que este es el desafío que viene por delante, y bueno, pues a esa tarea está llamado el recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Te la pensaste mucho para aceptar? Pues sí, traigo un nudo en la garganta. Sí, claro. Es una gran responsabilidad porque ahora nos toca construir, nos toca edificar las políticas públicas, y una vez que estén construidas, implementarlas, llevarlas a cabo al terreno de la vida práctica. Esto sin duda alguna es un desafío en muchos sentidos, pero mira, Javier, yo lo asumo con mucha humildad, yo lo asumo con mucha responsabilidad, y bueno, pues nosotros desde esta concepción y desde esta visión aportaremos nuestro granito de arena a este proceso de transformación nacional al cual nos está convocando. Nos vamos a sacar una foto, Adelfo, otra. Vamos a sacarnos otra foto, ¿sí? Como hace tiempo. Muchas gracias, Adelfo, que has venido. Gracias a ti, mi no querido. Sabes qué gusto me da que verte aquí. Despídete de nosotros en tu lengua. Bueno, pues Dios cojuido, gutech, voyam, Zamdovich, voyam de naish, de naviotma, Jansmoya, Agdokot Kadokna Javier, Canal 11, voyam, naviotma, voyam, Migoften Majokoma, Etskoyam, Chuyo, Yahiyoten, Mochao de Nevim Beko. Dios cojuido, gutech. Muchas gracias. Dios cojuido. Gracias, muchas gracias a ti. Gracias. Pásela bien, adiós. Al colectivo no le será fácil tener lo que quiere.